Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá bendecidos de estar acá todos reunidos. Estamos estudiando en el día de hoy la lectura titulada Saliendo del Mal en Génesis 8 y 9. Vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes, dándonos entendimiento y que podamos asimismo aprender de la vida de Noé, de su familia y tomar decisiones en base a lo que te agrada, Señor, y no lo que va en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así que, hermano, vamos a escuchar Génesis capítulo 8 y Génesis capítulo 9. Génesis, capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca, y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces, Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora, Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca. Todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor,
verano e invierno, día y noche. Si te Génesis capítulo 9. El libro de Génesis, capítulo 9. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense, y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Luego Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo.
Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Así que hermanos, vemos acá mucha información en estos dos capítulos. Vamos a mirar unos minutos. Un punto importante, una de las cosas que sucede aquí, de un resumen aquí, que Noé fue el gran héroe de la fe. Y en este momento podemos aprender que aunque fue el gran héroe de la fe, es considerado un gran héroe de la fe en el día de hoy. En este momento, hermanos, él estaba ebrio. Y eso fue un mal ejemplo para sus hijos. Y quizás esta historia es incluida acá para mostrarnos que hasta hombres justos cometen errores y Dios les perdona y está dispuesto a restaurarlos. De igual manera, es importante también que a pesar de que los malvados habían sido destruidos, la posibilidad del mal aún existía en los corazones de Noé y también su familia. Y una cosa que estuvo muy mala fue la actitud burlona de Cam, que fue una falta de respeto hacia su padre. Vemos que los otros dos hermanos, ellos entraron para taparlo, pero entraron de espaldas. Eso es una cosa que a veces en el ámbito de la familia, ¿verdad? Ver a la persona, ver a la madre, el padre desnudo, algunas veces se acostumbra a hacer, a veces cuando la persona tiene niños pequeños y luego cuando los niños siguen creciendo lo continúan haciendo. Esto es visto acá en la palabra de Dios. Vemos que es algo irrespetuoso y que es una cosa que no, que literalmente llevó hasta que, que Cam fuera maldecido, tener una consecuencia que no iba a ser solamente para él, sino para su generación futura, por lo que él asimismo había hecho. Miramos rapidito unos puntos importantes sobre la vida de Noé. Tenemos acá que Noé fue el único seguidor de Dios que quedaba en su generación. También fue el segundo padre de la raza humana. Él fue un hombre de paciencia, constancia y obediencia. El primer más grande constructor de barcos de la historia, debilidades y errores, pues él se embriagó y se rebajó moralmente hacia sus hijos al hacer esto. ¿Qué aprendemos de la vida de Noé? Aprendemos que Dios es fiel con las personas que le obedecen a él. Aprendemos también que Dios no siempre nos protege de los problemas, pero se ocupa de nosotros a pesar de ellos, dándonos una salida y cuidándonos. La obediencia es un compromiso a largo plazo y un hombre puede ser fiel, pero su naturaleza pecaminosa permanece dentro de él. Entonces, esa historia toma lugar, no se menciona a qué distancia del huerto del Edén, que se estableció en el pueblo, pero fue en esa área. La ocupación de Noé, él fue granjero, constructor de barcos y fue predicador. Los familiares, el abuelo de Noé fue Matusalén. Matusalén fue la persona que más ha vivido en la historia del mundo entero, viviendo 969 años. Para que no se lo olvide, coge el 9, le da vuelta y luego el 9, 969. Matusalén fue abuelo de Noé. El padre de él fue Lamec y sus hijos fueron Cam, Seb, Sem y Jafet. Y podemos ver aquí otros datos generales de esta lectura. Podemos ver que es el carácter más bien que los hechos aislados lo que será recompensado o castigado. Tenemos que mantener eso siempre en mente. También ese contrato, por decir, es como por 120 años que se hizo en un aspecto con Noé. El viejo Noé se figura que Dios quiere dar a la gente otra oportunidad de volverse a él. Dios no está apurado porque Dios es misericordioso. Um, pero tenemos que entender, hermanos, que Dios toca en la puerta de nuestros corazones, pero Dios no va a esperar por siempre. Cuando llegue el tiempo, todo va a estar bien mojado acá. Dios siempre cumple su palabra y el tiempo preciso, ¿verdad? No, nunca había llovido y de repente ahora va a llover por primera vez y todo iba a quedar arrasado de la lluvia. Así que dice acá, bueno, puedes comenzar a cerrar esa madera de gofer en tablones.
Ahora podemos ver que si usted lee los capítulos 6 al capítulo 9 puede ver todos los pasos que Noé siguió para así construir el arca. Y Noé obedeció a Dios tomando un martillo y un serrucho, ¿verdad? Y la pregunta que podemos hacer en la aplicación nosotros es, ¿qué nos dice Dios a nosotros que tomemos para que estemos en línea en el plan y el propósito divino en nuestras vidas? Y podemos ver acá también que cuando vino el arco iris, pues el arco iris, hermanos, es un signo bíblico que lleva miles de años que ha sido establecido y escrito. Así que eso no es algo nuevo. Eso le pertenece a Dios. Dios fue el que lo creó. Dios es el que lo hace. Dios decretó que fuera el arco iris una señal visible de su promesa de jamás volver a destruir la tierra con diluvio. Sin embargo, las escrituras no indican si el arco iris había existido anteriormente y fue entonces escogido por Dios como una señal, o si fue un nuevo fenómeno o consecuencia del cambio del clima después del diluvio. Así que no sabemos exactamente cómo fue. Yo sí les puedo contar una cortita historia que yo tuve la bendición de poder ir a las cataratas del Niágara y cuando uno mira las cataratas del Niágara desde arriba, donde está parado, cuando uno mira esa área, recuerdo que la primera vez en mi vida que vi esto, hermanos, habían como 5 o 6 arcoíris unos encima del otro y estaban todos pasando por el agua. Así que quién sabe si científicamente quizás sea posible que haya sido después del diluvio. Recuerden, hermanos, preguntas que tengan, gettoitprogram@gmail.com y no se olviden de comunicarse con nosotros los martes, hermanos, y conectarse para el estudio más profundo de lo que estamos estudiando. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en este día a que podamos hacer como hicieron los hijos, Señor, respetuosos, siguiendo lo correcto. Que podamos vivir vidas donde podamos honrarte como lo mereces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.